Bienvenidos al Aire Podcast. Hoy nos acompaña un artista que no solo se expresa con su voz, sino también con su estilo. Él es creador de una marca que lleva el nombre Rebel Do. Tenemos una historia que mezcla lucha, talento, mucha identidad. Bienvenido, Sebato. Esta es tu casa y queremos conocerte desde tus inicios. Hola, gracias por la invitación y un saludo a la gente que está ahí en Al Aire Podcast escuchándonos. Gracias, claro que sí. ¿De dónde viene el nombre Sebato? ¿Qué representa para ti? Bueno, Sebato en realidad viene, mi nombre natural es Sebastián y Sebato alguna vez algún amigo con que me estaba creando el primer correo que tuve y el man le colocó Sebato. Entonces cuando estaba yo buscando como mi nombre artístico, pues estaba buscando más como un nombre propio más que un alias o algo así, entonces me coloqué así Sebato, pues porque es como una abreviación de Sebastián, creo yo. ¿Dónde naciste? ¿Cuál era tu entorno cuando crecías? Bueno, yo soy de la ciudad de Bogotá. Nací en un barrio que se llama Candelaria La Nueva, que es al sur de la ciudad. Crecí en una familia común de la ciudad, eso sí, una familia pues bien establecida, digámoslo así. Mi papá, mi mamá aún siguen juntos, ¿sí? Entonces crecí pues en una familia bien formada. Tengo 3 hermanos mayores, yo soy el menor, digamos, de mi familia, de la casa. ¿El consentido? El consentido que llaman. Y nada, mi infancia fue una infancia bonita, obviamente de pronto con algunas carencias, pero nunca me faltó nada, gracias a Dios. Pues de una familia, digamos que humilde, pero de una familia que ha progresado, digamos, pues con trabajo y con disciplina. Entonces pues me crié en un ambiente pues de amor, la verdad sí. Mi familia siempre fue, pues obviamente, bueno, con problemas como todas las familias, yo creo que del mundo, weón. Pero sí siempre con mucho amor, gracias a Dios y gracias a mis padres, ¿no? Y así crecí, eso, obviamente era un barrio, me acuerdo mucho, era un barrio, por decirlo así, denso, digamos, en esa época me acuerdo. Pero aún así, pues, crecí con muchos valores, gracias a eso. Te inculcaron esos valores. Sí. ¿Cómo eran sus amigos del barrio? ¿Dónde estudiabas? ¿Estudiabas cerca? Bueno, cuando era niño, pues estudiaba en un jardín cerca. Después de vivir en ese barrio, nos mudamos como a otro barrio, buscando, pues mi familia se mudó a otro barrio como buscando una mejor calidad de vida, ¿no? Pues porque este barrio donde yo nací, lo que te digo, era como muy... pesado. Sí, y era como... sí, pesado y sí, el ambiente, digamos que yo creo que mis papás dieron más tener el ambiente para nadie. Para criar un hijo. Entonces, gracias a Dios y gracias a eso, yo creo que, o sea, siempre lo he dicho que pues crecí, digamos que en un ambiente más favorable. Porque donde hubiera crecido de pronto en ese barrio no, pues hubiera adquirido otras mañas en la calle. Entonces a este barrio donde nos mudamos, pues ya era de pronto un barrio más, donde llegaban ya familias un poco más, no sé, con una mejor calidad de vida, por decirlo así. Entonces en ese barrio pues nada, crecí con pelados igual que yo. Siempre me relacioné como con niños más grandes, no sé por qué. También jugaba mucho fútbol, entonces salía mucho a jugar fútbol cuando era niño, ahí en el barrio, y era como reconocido por jugar bien, por los mayores, ¿no? Y lo mismo en el colegio también siempre me destaqué como por el deporte. No me iba mal, de niño no me iba mal en el colegio, pues era poco indisciplinado, pero académicamente era bueno. ¿Hincha de algún equipo? Sí, pues cuando era niño sí era hincha de... Cuando era muy niño empecé siendo hincha de Nacional, pero porque
cuando yo crecí, cuando yo era peladito, eh, estaba muy de moda Nacional porque habían ganado la Libertadores y había un montón de jugadores que eran muy famosos, entonces como yo de niño como sí, era ser de Nacional, pero después me fue como valiente, o sea, no le di como mucha importancia a eso, entonces como que dejé mucho eso al lado. Y más porque me gustaba era jugar fútbol, pero nunca me gustó como No tan verlo, fanático. o sea, no era muy hincha, a pesar de que mi familia es muy hincha, digamos, de Millonarios. ¿Ah, sí? Entonces son re de Millos, pues obviamente yo por compartir como con mi familia, pues dije, no sé, soy de Millos. ¿Y ellos Pero qué nunca- te decían en ese momento cuando decías, no, soy de Nacional? No, pues nada, normal. Antes mi mamá fue la que me compró como el uniforme de Nacional de niño. Mi hermano es muy hincha de Millonarios, pero pues el man me llevaba como al estadio. Pero pues no, o sea, nunca fui como muy aficionado al fútbol, por más que sí me encanta el fútbol, pero me gustaba era jugarlo, más no era aficionado así de equipos y eso, nunca lo he sido. Y pensaba ser jugador profesional. Sí, digamos que en mi familia recién vieron que como que, uy, el pelado, pues, y eso le pasa yo creo que a muchas familias de Colombia y del mundo. No sé. Cuando ven que de pronto el niño tiene talento, entonces como que mi familia me dijo, no, mételo a una escuela y me metieron a una escuelita de fútbol desde pequeñito. Y me destacaba porque a lo bien jugaba bien. Pero... Y entonces, oye, era como el sueño de niño, o sea, y también era un sueño como inculcado por mi familia, por mi papá, mi hermano, que eran aficionadísimos al fútbol, entonces como que me inculcaban, no, pues va a ser El futbolista, jugador. entonces sí, obviamente soñaba con eso, porque entrenaba todos los días, crecí, o sea, en mi infancia, o sea, me acuerdo mucho era eso, o sea, los entrenamientos de ir del colegio a los entrenamientos, entrenaba entre semana, los torneos, o sea, como que mi vida en la infancia pues, ¿cómo se dice eso? Se influenció centraba por en eso, eso. sí, por el fútbol y eso. ¿Y en qué momento llega la parte artística? ¿En qué momento te Ah. interesas por la música? Ya me empiezo a interesar por la música más como hacia cuando ya soy como más adolescente, pues bueno, preadolescente digo yo. Estaba en el colegio y como que en ese, digo yo, o sea, en ese afán como de tú cuando eres preadolescente, 12 años, 13 años, empiezas como a buscar de pronto una identidad, ¿no? Entonces yo empecé, pues, también por mi contexto en el colegio y eso, como que empecé a conocer, a buscar como esa identidad, ¿no? Obviamente tú no dices, bueno, voy a buscar con qué me identifico, no, sino eso es como un proceso natural de la adolescencia, digamos. Sí, cierto. Entonces como que llegaban a mí, empieza uno como con los compañeros del colegio, como, no, vea esto, escuche esto. Entonces empieza uno como a buscar lo que le empieza a gustar. Entonces en el colegio me acuerdo mucho que llegó un parcerito que le gustaba, me acuerdo como era el punk. Pues uno me pasa un CD, lo escucho y me empieza a gustar y también como en esa época de rebeldía de adolescencia como que empiezo a buscar música y me empiezo como a involucrar con la música y a vestirme como se vestían los artistas. Entonces empiezo a ver que la música, o sea, empiezo como a vivir eso que escuchaba, entonces también empiezo a parchar así con parceritos que les gustaba lo mismo. Y ahí con eso empiezo como a ver que pues también quería hacer la música, o sea, no solo escucharla, sino hacerla. O sea, entonces, si estos manes lo hacen, pues yo también puedo, entonces empiezo como a aprender a tocar empíricamente, eso sí, y más como por hobby, como por gusto, como empecé a aprender a tocar batería. ¿Y tocas batería actualmente? No, pero empecé, digamos que a hacer Ese fue tu música, acercamiento. aprendiendo a hacer, sí, mi acercamiento con la música fue aprendiendo a tocar batería en el colegio, estaba en el colegio como en 10º grado más o menos. Entonces empiezo a hacer
con ese, como que con ese gusto de la adolescencia de querer ser así como los artistas y tal. Entonces con parceros que de pronto tenían como una formación musical por sus papás y eso, empiezo a hacer como bandas, pero súper empírico. Nunca estudié ni nada porque tampoco, o sea, no, nunca me inculcaron tampoco en mi casa como ese camino artístico. ese camino artístico, no. Pues mi mamá, por ahí de pronto cuando era niño sí como que me gustaba participar en los bailes cuando era súper chiquito. Tengo muchas fotos de yo bailando así en los bailes pues, del colegio, del jardín. Pero nunca me inculcaron nada como aprender a tocar un instrumento, que eso me parece re importante. O sea, hoy en día yo digo, si yo tengo un hijo, le inculco de un instrumento, pero no, o sea, en mi casa no, pues porque de pronto no tenían como esa cultura, ¿sí? Entonces yo me empecé a relacionar con la música más que todo como por rebeldía, por buscar una identidad, y me empiezo a decir, no, pues yo también quiero hacerlo, ¿sí? ¿Y qué artistas influían? Pues digamos, cuando yo empiezo a escuchar así música de adolescente, empiezo a escuchar lo que te digo, punk, después empiezo a escuchar ska. Entonces había muchas bandas de esos géneros que empiezo a escuchar y que me empiezan a compartir. Entonces pues y también como de hip hop, porque en esa época también estaba como la influencia mucha del rap. Me acuerdo mucho, digamos, de Tres Coronas y bueno, y de un montón de bandas de reggae y eso. Entonces empiezo a influenciarme por eso, pero empiezo como a hacer bandas primero como de ska y de reggae. Entonces me gustaba mucho ver videos de unas bandas como inglesas que tocaban ska. Entonces empiezo como a buscar quién me copiaba para hacer las bandas, para hacer esa música. Y me empiezo a desenvolver como en ese entorno, ¿sí? Empiezo a conocer gente que, uy, estos manes también escuchan esto. Entonces pues ya uno salía y era el parchecito, todos escuchando lo mismo. Entonces ya ahí empiezo a conocer gente. No, este man toca guitarra, este man toca el bajo, bueno, venga, yo hago una banda. Y pues siempre fui como líder, ¿sí? Entonces yo era el que les decía, venga, usted toque esto, tal, y yo toco la batería y hagamos una banda que yo quiero tocar y tal. Y así empiezo como en el mundo de la música, haciendo como toques de salón comunal, en barcitos así, pues con la banda y ya. ¿Y tu familia qué decía o te apoyaba al ver esos cambios? No, me apoyaban, digamos, yo me acuerdo que ensayábamos en mi casa, entonces pues no me decían nada, y pues tampoco es que era que me decían, no, sí papito, no, o sea, digamos que yo me gestionaba todo. Entonces digamos, yo tuve una batería y yo me acuerdo que me la compré yo, pues por ahí mi papá de pronto me ayudaría con alguito, pero yo me acuerdo que yo ahorré, me rebuscaba por ahí plata vendiendo cosas ahí, y me compré mi primera batería, y ahí ensayaba en mi casa. Entonces pues mis papás siempre vieron como que yo era un pelado pues como rebelde, ¿no? Pues sí le decían a uno como ojo tal, pero pues no, pues tampoco me lo prohibían, ¿viste? Entonces no, sí, en cierta manera pues me apoyaban. No era que me apoyaban como dijeron, como diciéndome, no, este man tiene un don, apoyémosle, sí, nunca, para que, o sea, siempre lo vieron como el pelado rebelde, lo que está ahí tocando, que está experimentando, sí, ya. O sea, está en la adolescencia, sí, pero nunca. ¿Cómo pasas de la batería a ser vocalista? También igual, así, ya después me di cuenta que quiero cantar, o sea, que como que el arte, o sea, me quieres mover en el escenario. Entonces, bueno, después de más tiempo, bueno, tuve varias bandas así donde era el baterista, y después entro como a tocar en una banda ya un poquito más grande, y ahí me doy cuenta y digo, no, yo no quiero tocar, o sea, yo me quiero mover, yo quiero bailar en el escenario y moverme así, y empiezo a hacerlo también porque conozco como
otra gente, también así como en ese ámbito de experimentar y eso, que digamos conozco también, empiezo a involucrarme también como con el hip hop y el rap, entonces conozco raperos que ya graban y que ya de pronto son un poco más reconocidos y que entonces yo digo, no, pues yo también puedo cantar, weón, teniendo una banda, pues yo me paro ahí de una y lo empiezo a hacer, sí, empiezo a escribir mis canciones y a cantar algunas canciones en la banda, también como en ese gusto por la música, también como digo, no, pues quiero aprender a tocar teclado, entonces también la banda era una banda de reggae y aprendo a tocar teclado y les digo, no, pues yo toco el teclado y hago los coros. Y pues obviamente muy básico y muy empírico, ¿no? Pero pues como por el afán de el querer y tal, y aprendo tal, y hasta que ya después con el tiempo conozco un productor y digo, no, pues yo quiero es grabar. Pero también porque había conocido gente que ya como que grababa, lo que te digo, que grababa. Y yo digo, no, pues yo quiero hacer eso. Eso es lo que quiero llegar. Sí, y lo puedo hacer y pues ya empecé a hacerlo hasta el son de hoy. ¿Cómo se convierte eso en tu proyecto de vida actual? Bueno, así como te digo, como que al principio, bueno, con las bandas siempre fue un hobby, ¿no? Tocábamos en bares, en salones comunales y era como un círculo social digamos, de una tribu urbana, ¿no? O sea, digamos, el ska y el reggae, entonces, o sea, eso es como prácticamente una tribu urbana dentro de la ciudad. Entonces es como un círculo así cerrado, y pues de la gente que le gusta eso, tal. Y bueno, en mi vida voy conociendo gente por la música, lo que te digo, que hacen ya eso. Entonces conozco una gente que ya empieza a hacer música y que yo veo que son reconocidos y me involucro con ellos y yo veo que como que su estilo de vida me siento atraído por eso, como por el estilo de vida de si eran los raperos, entonces cómo se movían y yo digo, uff, qué chimba, o sea, me gustaba obviamente así como hacerlo con las bandas, hasta que lo que te digo, buscando como ya digo yo como no, pues yo no quiero ya solo tocar en un salón comunal y emborracharme y ya, sino quiero grabar con esto y que esto sea serio. Por lo mismo, porque empiezo a ver que sí, que hay gente que lo hace y que se puede, o sea, vivir de eso, ¿sí? Entonces ya empiezo a decir, no, pues aguanto, o sea, yo quiero, ¿por qué no vivir de la música? O pues porque es un sueño de todo artista, ¿no? Poder vivir de eso. Y entonces ya buscando como grabar con la banda que tenía en ese momento, conozco un productor y el man me dice, no, pues grabe usted también. Y empiezo a grabar, pues como a hacer mi primera canción. Y ya de ahí para adelante como que digo, uff, esto o sea, qué chimba, o sea, chimba ir a un estudio, escribir, grabar. Empiezo ya como a enamorarme de mi voz grabada, ¿sí? Y ahí empiezo como a darle forma de pronto a mi proyecto artístico, pero todo nace obviamente por un gusto, ¿no? Y como por esas ganas de hacer eso, que sí, más que un gusto por la música. ¿Cómo nace esa primera canción? La primera canción se llama, me acuerdo mucho, me acuerdo los que quieran escucharla, se llama In a Babylon. Y es una canción, digámoslo así, como muy rebelde, es un reggae, ¿no? Obviamente mi voz no es así de reggae, así, pero pues lo hice, la grabé más como rapidita en esa canción. Y en esa época estaba como en esa época de rebeldía de estar de pronto de meterme un poquito como en la política y estaba como en esa época bueno, también por el contexto en el que estábamos como en un contexto de protesta no me acuerdo bien, bueno, en esa época estábamos como en un proceso de paz, algo así aquí en el país. Y estaba yo muy involucrado también como con ese hilo político. Hilo político. Entonces
pues me da la oportunidad de conocer el parcero que te digo que es mi productor hoy en día. Y fue lo primero que plasmé, o sea, como que es muy política la canción y muy, habla de eso, como de resistencia, siempre he tenido también como esos ideales y esos pensamientos de, pues como de justicia social, de igualdad, pues también de donde vengo yo, que es un barrio, digamos, popular, en donde pues uno como que crece como con esa, o sea, viendo como que hay un sistema que no es, pues no todo el mundo, no todos tienen las mismas oportunidades, entonces ahí aproveché y escribí esa canción y pum, y la grabé y le hice video, todo. ¿Cómo dice un pedacito de esa canción? Dice como pueblos del mundo, es hora de liberar la mente. Somos humanos, Pachamama nos arropa, man. Sí, es muy reggae. Bueno, sí, habla mucho así como de la tierra, de respetar la tierra, escúchenla. ¿En qué momento nace tu empresa de ropa? Bueno, con la ropa, digamos, como empresa, llevo que, digamos, ponle unos 8 años, 10 años, pues como así que yo diga que es una empresa, bueno, menos. Pero también nace de esa búsqueda de identidad también cuando era adolescente, cuando era peladito, de buscar como esa identidad con la música y eso. Entonces, al buscar como ese círculo social y la música, me doy cuenta pues que la música y la moda van de la mano. Entonces también veo en eso como una forma de rebuscarme la vida y como de conseguir plata. Entonces me doy cuenta que como en ese círculo, cuando era adolescente, pues había como una ropa específica que la gente usaba y que yo usaba, pues porque era como una tribu urbana. Entonces pues me empiezo a dar cuenta que son marcas que uno ve por los videos de los artistas y que no llegan a que aquí ni existían. Entonces es como una oportunidad de decir, no, pues yo les hago eso. Entonces les decía a mis parceros, pues yo le cobro tanto y le hago una camiseta igual a la que tienen man en el video, ¿sí? Claro, entonces eran marcas me acuerdo mucho que era una marca que se llamaba Fred Perry, que es una marca inglesa súper costosa que, bueno, hoy en día de pronto llegará acá, pero pues en esa época no había ni redes ni mierda, pero pues uno sabía de eso, por la música. Pues no, estos manes se ponen esa marca que se llama así. Había otra marca que se llamaba Lonsdale, que también es una marca inglesa, y una marca que se llama de zapatos, que es Dr. Martens, que hoy en día es bien popular en Colombia también. Entonces como no había, o sea, el que traía eso original era demasiado costoso, y más para uno que iba a comprar ropa. Y entonces era como uno para vestirse, pues usted manda a hacer la ropa. Entonces pues empiezo yo a ver que pues si hay que mandar a hacer la ropa, pues yo se las hago a mis parceros. Entonces esos fueron como mis primeros clientes. Entonces ellos yo me hacía la ropa para mí y ellos veían, uy, esa camiseta, venga, dámela, breve, listo. Entonces tenía una prima que confeccionaba y yo vivía cerca de un barrio que se llama La Alquería, que es donde pues el comercio de telas. Entonces empiezo a ir a la alquería y averiguar, pues, no, esta tela, pum, y ahí como a involucrarme pues para hacerle la ropa pues a mis parceros y eso. Lo mismo lo de las botas. Me acuerdo también que esas botas obviamente aquí no llegaban, pero los que usaban esas botas eran pues era gente como que escuchaba cierta música, ¿no? Entonces pues descubro yo que puedo mandar a hacer esas botas en un cierto lugar, las voy y las hago y se las empiezo a vender a los chinos que parchaban conmigo. Entonces ahí empiezo a ver que bueno, que pues es una forma y se hace una bola de nieve. Sí, es una forma de ganarme la plata, por decirlo así, de rebuscarme. Y eso fue pues como creciendo, sí, como tú dices, como una bola de nieve. Entonces ya después me involucro con otras marcas y empiezo ya a vender otra marca de pronto que traigo de otro lado, y me doy cuenta que pues puedo... O sea, ya después me doy cuenta que yo no quiero vender marcas, sino ya quiero hacer mi marca. Porque
también tengo como ese proceso gracias al arte y, como y a eso, a la moda, de como de buscar mi identidad. Entonces, en ese proceso ahí yo digo, no, pues yo quiero hacer mi marca y puedo hacer mi ropa y vale chimba. Entonces empiezo a crear como ese concepto de marca que pues en su momento le puse Rebel Dupe. Porque como estaba muy metido con el reggae y todo esto, pues por la música, entonces le coloco Rebel Dupe, por rebeldía, y Dupe es como un subgénero del reggae. Entonces como me gustaba mucho, entonces no, pues Rebel Dupe. Y empiezo a hacer ropa bajo esa marca. Y lo mismo, pues como me voy así como con ese círculo, entonces pues le vendía, era pues ya a mis parceros, entonces ya empiezo a darme cuenta que sí, que como que hay gente que sí, que le gusta, o que solo por el simple hecho de pronto decir, ah, eso lo hace usted, pues yo se lo compro. Entonces pues me doy cuenta que es negocio también, y lo sigo haciendo hasta el son de hoy. Obviamente en principio pues lo hacía era más, nunca tuve como una inversión de decir, no, pues tengo esta plata, lo voy a invertir a esto, no, sino siempre fue como a pedido, y obviamente trabajando en otras cosas, y como me doy cuenta que es un negocio, pues le voy metiendo, y hasta el segundo de hoy, a hoy ya digamos que ya la trato más como una, pues veo que ya puede ser una empresa, que es un ingreso pues para mí, para mi carrera, y también va a la par siempre con la música, ¿no? La moda siempre va de la mano con la música, porque pues es muy, o sea, uno como artista pues siempre quiere ser como diferente, ¿no? Entonces, y bueno, y la música hace eso, como que busca o sea, la música tiene una identidad, y la música genera, o sea, la moda y la música es como lo mismo, precisamente por esa identidad. Entonces, van de la mano y ya. ¿Cuál fue de esos momentos difíciles en el camino artístico, empresarial que tú identificas? Pues siempre digamos que lo difícil es, bueno, primero, como le llamo, la parte económica, ¿no? Pues porque nunca, digamos que fue hecho de la nada, o sea, no fue que, digamos, yo dijera, voy a hacer una marca de ropa, ¿cuánto se me puede aportar? O tengo tanto dinero y ¡pum! Si no fue de la nada, o sea, como alguien de algún momento me dijo, hágame una camiseta breve, listo. Entonces, y lo veo hoy en día, fue obviamente un problema como para crecer rápido, digámoslo así, pero siempre fue como a pulso, con lo que había, ¿sí? Lo mismo a la música. Cuando yo empiezo a hacer música, pues me doy cuenta que no es solo ir y grabar y ya. O sea, no era solo como con mis parceros, bueno, vamos a ensayar y a tocar, sino ya que si yo tenía un proyecto musical, pues tenía que como que invertirle así fuera algo, ¿no? Entonces creo que ese fue como una dificultad en principio, pero pues no fue, pues fue una dificultad que no era como impedimento, digámoslo así. ¿Qué otra dificultad digo yo? Como los miedos, ¿sí? El que hablábamos ahorita antes de empezar. Como que ese miedo de pronto tú mostrarle lo que tú haces a la gente, ¿sí? Como el que dirán de pronto, ¿no? Como uno que dirán de mi música, estos manes dirán, ¿no? Que este man no sabe cantar, este man no sabe. Entonces eso fue como yo digo que siempre va a ser como un reto y como una dificultad que uno tiene, pues una dificultad más como un obstáculo que uno dice, no lo hago por miedo, pero pues a la final de eso se trata, como de derribar esa mierda y hacerlo, sí, hacerlo sin importar lo que digan, lo que pase, sí, que si funciona, que si no. Porque es difícil, digamos, que en la música como lograr cautivar a la gente pues con lo que tú haces. Al final uno lo hace por uno en principio, pero pues uno lo hace también pues porque quiere que le guste a los demás, ¿no? Y entonces
también es como una dificultad al ver que de pronto tú no tienes como la respuesta que esperabas, o al principio uno como artista dice, no, pues voy a grabar esta canción y esta canción, puff, va a llegarle a, pues puta, me voy a volver famoso, ¿sí me entiendes? Pues porque uno tiene como ese pensamiento no, apenas la saque internet, en principio, ¿no? Cuando uno empieza, esto va a estallar porque a la final uno confía en lo que uno hace y dice, uff, qué chimba esto, me va a hacer viral de la noche a la mañana, y resulta que no es tan fácil, o sea, no, muchas veces uno ve de pronto que sale un artista, se me volvió famoso hasta hoy lo veo, pero pues uno no sabe que detrás de eso hay un proceso, el hijo de puta, y más cuando de pronto le toca a uno más con las, digámoslo así, con las uñas, es más difícil porque de pronto llega mucha frustración, como de pronto saqué algo y como que no tuvo como la acogida que de pronto que yo esperaba, pero no porque no fuera bueno, sino porque pues no sé, no tuvo el alcance, o entonces hay mucha frustración como en ese proceso, tanto como en la ropa como con la música. Yo digo que en todo lo que tú emprendes pasa eso, como que de pronto tú haces algo y no tienes como esa respuesta, o como ¿cómo decirlo? Como aceptación. Sí, o como de pronto no tienes los resultados que esperabas, entonces pues obviamente uno se deprime y se frustra y dice, no, al final esto, ¿para qué lo hago? Si no, o lo mismo con la ropa, a veces no es que siempre me haya ido bien, no, que es que este man empezó de ropa y empezó a vender, no, o sea, es difícil que a ti alguien te compre tu marca, ¿sí me entiendes? O sea, que yo no, pues porque le va a comprar la marca este man, sí. Obviamente la gente siempre va a preferir comprar donde siempre compra, o las marcas que están establecidas, van a preferir comprar algo que diga Nike, porque es lo que ven en todo lado. Entonces es difícil eso, como que manejar de pronto esa frustración, y saber que al primerazo obviamente tú te vas a chocar con que no, de primerazo no va a ser, y es difícil. Si a ti te gusta en realidad, pues se tiene que remar contra eso, contra que no lo van a recibir al primerazo, no vas a vender al primerazo, te toca seguir y darle, y pues si a uno le gusta, pues uno lo hace más por el gusto, pero sí es como difícil eso, y más como un artista. Creo que uno tiene muchos bajones, y más hoy en día con las redes, pues uno tiende a caer en el error de pronto de mirar al lado y decir, no, pero esta gente de momento tiene un montón de seguidores y el man le funcionó con esta canción, o este man tiene una marca y ya es una marca súper, ¿sí me entiendes? Y uno dice, no, pero y yo aquí ando, y yo cuándo, y eso te lleva a ti a tener de pronto como una crisis existencial, de decir, no, ¿será que es que lo estoy haciendo bien? ¿O será que es que no tengo el talento? ¿O será que no estoy para esto? ¿O será que mejor me meto a trabajar en otra mierda y me pongo aquí, sí? Y más digamos con la ropa, que de pronto si tú no vendes, obviamente pues tú necesitas dinero, ¿no? Invertiste en eso. Pero hay algo que digamos que con eso yo siempre quise ser como independiente, ¿sí? Siempre tuve claro que no quería trabajar en una empresa con un horario, o en una empresa donde tuviera un jefe, ¿sí me entiendes? Sí. Encorbatado. Sí, exacto, yo nunca quise, o sea, obviamente lo hice, me tocó, pero siempre tuve claro que yo quería hacer lo mío, o sea, que yo quería que fuera mi proyecto y yo quería ser el jefe, ¿sí? Entonces como que eso también me ayudó a no desviarme de lo que realmente me gusta, y también siempre tuve claro eso, que quería era hacer lo que me gustaba, ¿sí? No, sí, tus ideas están claras. No que por plata o por tener un sustento me iba a meter a un trabajo donde no me tocó, obviamente, como todos, pero pues
quise meterle a mi proyecto precisamente por eso, por esas ganas, como por ese interés y esa mentalidad de decir, no, yo voy a hacer lo mío y no quiero hacer nada más, sí. Nos contabas fuera de cámaras que, bueno, aparte de ser artista, estudiaste en Argentina. Sí, tuve la oportunidad de irme a vivir a Argentina unos años y estudié realización de cine y televisión. Bueno, no, pero tuve la oportunidad de estudiar allá en una escuela, pues por varias circunstancias, estaba súper económico, me salía más barato vivir allá que en esa época, ¿no? Entonces me viví en Argentina 3 años y aprendí pues, de cine y pues, bueno, lo que estudié era más como, no era tan técnico, sino era más como en la parte, sí, como teórica y de lenguaje, de audiovisual. Y bueno, y estuve allá, viví 3 años y pues, tuve una experiencia de vivir en otro lado, solo, en otro país. Que bueno, y Argentina es muy similar acá, entonces pues, pero sí tienen obviamente otras costumbres, otras cosas que es enriquecedor para uno. ¿Qué le aportó el área musical estar allá? Mucho, porque cuando yo me voy a vivir a Argentina, pues estaba muy metido con lo que te digo, como de las tribus urbanas y de la música y tal, el ska, el reggae, sí. Entonces me voy allá y conozco más bandas, digo, en Argentina en esa época y bueno, aún. Bueno, ahorita no sé cómo está la vuelta, pero en esa época el ska y el reggae allá es muy, o sea, es como muy valorado ese tipo de género, digamos, por los fabulosos Cadillacs. Hay muchas bandas que son reconocidas en el mundo. Y en esa época, pues claro, conozco yo gente igual, que está en la misma mía. Llego yo pues a lo mismo, a parchar allá, a conocer bandas, ir a conciertos, fui a muchos conciertos. Intenté tocar en una banda, pero pues bueno, como que no se dio, sí, en esa época no se dio, pero sí conocí mucho como ese medio así de bandas, de conciertos, de toques y eso aportó pues yo creo que mucho para tener como las ganas de llegar otra vez acá y decir no, quiero hacer una banda, siempre me ha gustado la música, entonces yo creo que en eso influenció y bueno, y aparte obviamente pues tuve la oportunidad de estudiar y de conocer acerca como de lo que es el cine y los medios, pues la realización audiovisual, que también siempre me ha llamado mucho la atención, porque pues la música también lo mismo, la música y la ropa pues tiene que ver mucho con lo audiovisual y con lo visual, entonces me involucré también con él, pues estudiando y ya cuando llego acá pues llego con esa mentalidad de hacer cosas, ¿no? ¿Qué era lo que más extrañabas de Colombia? Mi familia y mis amigos, mi círculo social, demasiado. Aunque allá pues también hice muchos amigos y tengo amigos allá, pero extrañaba demasiado mi familia y mi parche, sí, el parche lo extrañaba esto. Y pues no era mi intención irme a vivir allá, ¿no? Sino ir, conocer, vivir un tiempo, pude estudiar un tiempo y tenía esa mentalidad de venir a hacerlo acá. Poner en práctica. Sí, de poner en práctica, venir a hacer las cosas acá, venir. Entonces cuando llego de allá me empiezo a involucrar más como en hacer video, en lo audiovisual también empiezo a trabajar en eso y empiezo también a conocer grupos y bandas y empiezo a hacer videos de música. ¿Eso ya era un plus a tu carrera? Sí, y ahí también pues empiezo a conocer más de la música, me empiezo a involucrar más como en eso de hacer videos, tal, entonces ahí también yo digo, no, pues yo no quiero hacerle vida a nadie, yo quiero estar al frente de la cámara. Sí, por eso estudiaste. Sí, me involucré, sí, y me involucré. Pues hice proyectos audiovisuales con grupos de acá, pero también ahí mismo digo como no, pues qué chimba yo ser el que está allá al frente
y ya, y empiezo entonces también cuando empiezo a grabar, empiezo también a meterme a que pues si yo podía hacerlo y lo sé hacer, pues empiezo a hacerme yo mismo mis propios videos y a trabajar también pues con la ropa, vendiéndola de esa forma, porque ya empezaba como a moverse las redes sociales, ¿no? Sí, entonces ya uno pues empezaba a ver que tocaba sí o sí, pues como que la forma de vender ahora era esa, haciendo videos, fotografías, ¿no? ¿Qué estilo define la ropa de ese vato? ¿Qué mensaje quieres transmitir? Bueno, la ropa mía, digamos que está encasillada dentro de un estilo que se llama el streetwear, ¿no? Es como ropa urbana, ropa callejera, ¿no? Desde siempre lo que te contaba antes, pues como que la ropa siempre ha sido eso, como que urbana más que todo, ¿no? De la calle. Entonces me influenciaba por eso, por la estética del rap, del reggae, ¿sí? Del punk. Entonces hoy en día digamos que lo que busco con la marca la marca tiene como esa identidad urbana, ¿sí? Como urbana, agresiva, como rebelde, que viene pues de la calle, de la música que se vive en la calle, de ese estilo como un poquito irreverente ante como una sociedad pues que tiene como ciertos estándares, ¿no? De ¿cómo se diría eso? De estilo, de moda, ¿no? Entonces creo que se identifica por ese lado. Digamos que si yo la identifico, si me dijeran, bueno, ¿con qué estilo musical? Y pues hoy en día, pues, no sé, con eso, con el hip hop, con el reggae, ¿sí? Con esa rebeldía de todos esos géneros así que vienen de ahí, que nacen de ahí, como es la rebeldía y la irreverencia, ¿sí? Urbana. Sí, urbana, sí, de la calle. Pues yo estoy como muy influenciado por eso, o sea, como por la cultura de la calle, sí, como la calle, porque pues siempre desde peladito, pues por la misma música y eso, pues me la pasaba así parchando, callejeando, escuchando música en la calle, que tal, que pum, pues como con todo ese mundo así, por decirlo así, urbano, ¿no? Entonces eso es como lo que se refleja en la marca en Rebel Dub. De hecho por eso se llama Rebel Dub. O sea, el Rebel Dub, lo que les decía ahorita, viene de rebel, de rebeldía, pues, y Dub es como subgénero del reggae, sí, de la música. Entonces sí o sí es como ese es como el estilo, sí, que yo digo que la identifica a la marca. ¿Cómo logras ese equilibrio entre tu familia, la empresa, ser artista? No, pues digamos que ese es mi día a día, sí. O sea, lo que yo te decía, yo desde pequeñito, pues desde pelado, tuve como la mentalidad de decir, no, yo quiero hacer lo mío, sí. O sea, por eso camellé por mi marca y por eso camellé por mi música. Entonces digamos que así soy yo, entonces mi día a día es así, o sea, pues mi trabajo es ese, el día a día, pues hoy en día yo digo que mi trabajo hace parte de mí, o sea, yo soy mi empresa, ¿sí? Mi nombre como tal, Sebastián, entonces con mi familia ya obviamente, hoy en día ya dicen, este man, vea lo que hace, hizo, entonces, chingos, entonces, obviamente ellos ya hoy en día me apoyan pues por la música. Digamos que con mi familia ha sido difícil, pues no difícil, sino que ha sido difícil eso de que como que vieran que ese hobby que yo hacía cuando era peladito y que le dio por hacer ropa y venderla, bueno, eso sí como que decían, bueno, eso está bien porque está haciendo plata. Pero con la música sí ha sido difícil porque, pues no difícil, sino en el sentido de que inclusive ellos como que se identificaron con lo que yo hago, ¿sí? O sea, no... en principio yo veía que yo hacía música como que... Sí, pero no le paraban bolas. Hoy en día ya como que... ya ves ese apoyo. Este man sí le está metiendo, ya es porque es en serio. Antes lo veían como el peladito. El hobby. Sí, el rebelde y tal. Entonces creo que también...
eso influye en mi relación con ellos, porque o sea, ellos ya me tratan es así como el artista, ¿sí? Entonces ya de pronto escuchan mi música, ¿sí? Obviamente siempre me han apoyado con la ropa, pues me apoyan un montón, como que saco algo y son los primeros que me dicen, no, tengo que comprar esto, pero no porque solo porque sean mi familia, sino porque también porque les gusta. Y pues normal, pues una relación normal. ¿Qué tan involucrado estás en los diseños, la producción de las prendas? ¿Sabes coser? No sé coser. ¿Cómo tienes una tienda de ropa sin saber coser? No sé coser porque siempre lo he hecho es como desde el diseño, ¿sí? Tampoco estudié diseño de moda ni nada de eso. Bueno, cuando estudié realización y eso, obviamente pues uno ve como cosas de diseño y eso, pero fue como muy por encima. Pero siempre fue como el diseño, bueno, obviamente desde lo empírico, pero como imitando lo que me gustaba, ¿no? Entonces yo veía, eso está una chimba, voy a hacerlo a mi estilo. Y pues sí, obviamente estoy involucrado en los diseños porque es o sea, digamos lo que hoy en día pienso primero como, bueno, voy a sacar una colección de ropa que quiero que sea esto y esto, así. Y como que lo plasmo tal y ya después me involucro pues en buscar los materiales. Hay quienes confeccionan, ¿no? Siempre he trabajado con gente que confecciona y que sabe de su artesanía y de su oficio. Entonces pues ya le confío como esa parte a otras personas, pero estoy obviamente ahí pendiente de eso, ¿no? Pues si quiero sacar algo así, quiero que salga pues chimba, pero sí obviamente usted tiene que conocer de todos los procesos, sí o sí, igual, así no lo sepa hacer, pero pues tiene que saber cómo lo hacen, ¿no? Pues para saber, pues para que no le den en la cabeza tampoco, ¿sí? Y pues porque si es un producto tuyo, pues tienes que involucrarte en todo, al igual que en la música. Digamos que en la música, obviamente trabajo con un productor, por lo mismo digamos, de la falta de pronto de recursos, pues siempre he intentado hacer todo yo. O sea, digamos, empecé haciendo los videos, pues no me grababa yo solo, pero pues sí decía, bueno, el video que quiero que sea así, usted yo me voy grabando, pero yo lo mismo los editaba, todo el mismo concepto, todo. Y pues lo mismo, uno sí tiene que estar involucrado 100% en todo, o sea, tiene que saber que si le van a tomar una foto, pues cómo saber esa foto, que si la canción va a sonar así, el productor diga, no, así suena bien, pero si a mí no me gusta, no, pues así. Entonces creo que totalmente, obviamente, no, lo que te digo, no estoy en el proceso de la confección ni nada, pero digamos lo que soy es soy un gerente de mis cosas, sí, total. ¿Qué reto te ha parecido más grande? ¿El de subirte a un escenario o el de sacar una línea de ropa? No, subirme a un escenario es todo un reto. Es un reto, sí, total. Con la música pues yo soy una persona demasiado ansiosa y por mi personalidad también como que siempre he sido muy tímido, bueno, no, sí tímido en principio, ¿no? O sea, soy muy callado, pero por eso, porque la ansiedad como que, entonces a veces, muchas veces cuando hay mucha gente como que yo prefiero como evadir todo eso porque me da mucha ansiedad, pues, no sé, los que son ansiosos yo creo que me entienden. Entonces ha sido como un reto siempre eso, como pararme ante, pues a exponer tu música, siempre dan muchos nervios, y más cuando de pronto estás empezando, como que pararte en una tarima a exponer tu canción. Muchas veces que cuando usted va a cantar su música y de pronto pues nadie conoce esa canción, pues como que usted está cantando y ve a la gente así y como que usted dice, no, esta gente les estoy haciendo mal, güey. Entonces es un reto siempre es como un reto pararme porque los nervios juegan un papel súper importante y los miedos más que todo. Entonces para mí ha sido un reto eso, como romper los miedos de eso, el que dirán,
Dos, los miedos mismos y las inseguridades mismas que uno tiene al momento en que tú empiezas a hacer música y a compartir como ese arte con la gente, pues siempre tienes como esa inseguridad de, bueno, ¿qué dirán estos manes que ya llevan haciendo tanto esto? ¿O qué dirán cuando yo me pare ahí? Ya no, este man está haciendo el ridículo, esa canción que... Sí, o sea, tú como artista tienes como esa vulnerabilidad, pues, o sea, cuando te das a conocer como a la gente, al mundo, por decirlo así, pues tienes como esa vulnerabilidad de que la gente te critique. Entonces, creo que eso ha sido un reto para mí, como romper esa inseguridad de decir, "Bueno, pero se lo hace bien". O sea, siempre a uno le llega como esa idea, no, baila. O sea, sí, Uy, no, esa mierda suena re mal. O sea, y pasa, que digamos que tú haces algo, me ha pasado mucho que he hecho una canción y bueno, como que, pum, la lanzo. Y después digo, no, pues esa canción es re fea, re mala, re puta, porque esa canción, ¿sí? O sea, es como esa guerra ahí entre tus inseguridades de decir, no, baila, eso está re malo, ¿no? A tener confianza, ¿sí? Y creo que eso es uno de los retos más complicados de uno como artista, es eso, que vence, o sea, tener esa confianza en sí mismo, ¿sí? De que sí, de que lo que está haciendo está bien, de que es chimba, de que te gusta 100% y que si a ti te gusta, pues sí, y que si a otros les gusta es porque lo estás haciendo bien, o sea, obviamente uno piensa mucho como, bueno, y pues que uno ve a veces como cosas como este man, gente que de pronto no tiene el talento y que usted dice, no, pero este man, ¿por qué está haciendo? ¿Por qué haces eso? Si esa gente tiene la confianza de hacerlo y de pronto que uno, pues yo no digo que sea el más talentoso, ni el mejor cantante, o sea, lo quiero ser obviamente y me encanta, pero pues sé que hay gente que está mejor preparada o que tiene un talento más innato, que sí, que musicalmente es mejor, sí. Pero yo digo, parce, pues hay gente que se para a hacer el ridículo, weón, y le importa un culo lo que digan los demás, porque no lo voy a hacer yo, weón, que hago buena música y que no está mal. Entonces sí ha sido como ese reto de tener confianza en el proyecto, ¿sí? Y lo mismo para la ropa, porque de pronto tú dices, bueno, vas a sacar ciertas, hoy en día que ya puedo de pronto disponer pues de un presupuesto para sacar una producción, entonces de pronto es como bueno, ¿será que si saco tantas prendas, será que las vendo todas o voy a perder plata? Sí, entonces es como saco menos, esa confianza de decir, no, sí, vale chimba, o sea, de arriesgarse a, vale chimba, si las vendo, las saco, las vendo y así me tome 1000 años hacerlo, sí, lo mismo con la música, hay que hacerlos, ese es el reto, como pum, hasta que dé. Bueno, Sebato, ya nos acercamos al final de este espacio. ¿Cuál es ese mensaje que quieres transmitir con tu música? Bueno, digamos que con la música, digamos, la música transmite de todo, ¿no? Entonces digamos que mi música está influenciada uno, pues, bueno, por mis vivencias, empezando por ahí, ¿no? O sea, por lo que he vivido, por lo que te decía ahorita, como el día a día, de lo que me pasa, lo que me ha pasado. Pero siempre intento como también plasmar eso, como uno, siento que es importante plasmar como motiva, o sea, digamos puedo hacer una canción y que yo la pueda escuchar y decir, sí, me va a motivar a hacer lo que me gusta hacer, a seguir viviendo. Uno eso, como muchas letras que escucho, muchas canciones hablan, es como de motivarme a mí mismo a tener esa confianza, ¿no? A confiar en mí, a tener confianza ante todas las adversidades, todo. ¿A perder miedos? Sí, a perder miedos. Entonces, creo que eso ha sido muy importante en la música y creo que lo he plasmado así también. Y bueno, dos,
también es como una forma de dejar el registro de mi vida, ¿no? Tanto emocionalmente, sentimentalmente. Y creo que también mi música habla mucho también del amor, ¿no? O sea, pues no solo del amor de pareja o del amor hacia una persona, sino también del amor por vivir, de la vida en general, creo yo. Recuérdanos tus redes sociales. Pueden buscar la marca de la ropa en Instagram, Facebook, se llama así, Rebel Duke. La música la pueden buscar como Cebato acá, Rebel Duke en todas las plataformas. En Instagram también estoy así, Cebato con C, Cebato acá. En YouTube, en todo lado donde me quieran buscar, donde quieran escuchar mi música, ahí pues la ponen así y ya. Ahí estoy. Y ahí estoy. Cebato, gracias por compartir con nosotros este espacio, por dedicarnos este tiempo. Te deseamos muchos éxitos en tu carrera, en las nuevas producciones, en lo que se viene. Esperamos tenerte por acá nuevamente con un nuevo sencillo. No, gracias a ustedes, chimba el espacio, bacano haber podido compartir un poquito pues, de mi vida con ustedes, y hoy aquí estaré cuando estemos por lanzar cualquier cosa. Quiero invitarlos a que escuchen Extraño, que es mi último sencillo. Ya está la canción en Spotify, en todo lado. Extraño de Cebato acá. Yo sé que se van a identificar muchos con ella. Ahí de pronto van a escuchar un poquito. Así que gracias y nos vemos. Así es. A ustedes, gracias por vernos y nos vemos en el próximo Al Aire Podcast.